El modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI, es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización. El advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están tan demarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan clara puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo, se usa en la enseñanza como una manera de mostrar cómo puede estructurarse una pila de protocolos de comunicación. El proceso comienza en la capa de aplicación del equipo host emisor, en el cual las aplicaciones están conectadas al software de red. Los datos que se van a enviar se agrupan en un paquete que pasa por cada capa y que reúne la información de enrutamiento y seguimiento hasta llegar a la capa física, desde donde se envía a su destino a través de la red. Al enviar una carta se sigue un proceso similar. El ejemplo comparativo siguiente muestra la analogía entre las funciones de cada capa del modelo OSI y el proceso que sigue una carta enviada a través de una empresa de mensajería. El proceso comienza con la creación de un documento y el envío de este a un traductor a través del correo interno. Esto se corresponde con la capa de aplicación en el modelo OSI, es decir, donde se realiza la conexión entre una aplicación y el software de red. La siguiente etapa es la capa de presentación, en la cual el texto se traduce al idioma del receptor. En esta capa del modelo OSI, los clientes de origen y de destino eligen una sintaxis de comunicación común. A continuación, se comprueba la dirección del destinatario para asegurarse de que la empresa de mensajería cubre esa área, y si es así, el documento se pone en un sobre. Esto es similar a la capa de sesión en el modelo OSI, en la que se realiza la conexión entre los clientes emisor y receptor. Si desea una entrega con todas las garantías, se asignará un número de seguimiento a su carta. En el modelo OSI, la capa de transporte es donde se elige un protocolo confiable o no confiable. A continuación, se pone la dirección en el sobre. En la capa de red del modelo OSI se añade la dirección de destino al paquete. En el paso siguiente se sella el sobre y se elige el tipo de transporte. A continuación explicaremos los niveles del modelo OSI. La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario. Por esta razón es también el nivel que tiene el número mayor de protocolos existentes, ya que los usuarios son los que tienen un gran número de necesidades. Este nivel es el responsable por convertir las diferencias que existen entre varios sistemas operativos y aplicativos para un padrón, es decir, esta camada recibe las informaciones que viene del usuario que llamamos SDU adicionada a la información de control que llamamos DPCI para que tengamos como salida la conocida PDU. Presentación. Es una camada intermedia entre la sesión y aplicación. Es responsable que la información se pueda enviar de manera que el receptor la pueda entender. En ella se tratan aspectos tales como la semática y la sintaxis de los datos transmitidos, por ejemplo la conversación para que protocolos como el TCP/IP puedan hablar con el IPX/SPX. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole para obtener éxito en el proceso de comunicación. Las capas de sesión que tienen que preocuparse con la sincronización entre hosts para que la sesión abierta entre ellos se mantenga arriba. Los protocolos más conocidos de estas capas son SMTP, FTP, SAP, SSH, entre otros. Transporte. La capa de transporte garantiza que los mensajes lleguen a su destinatario sin errores, en la secuencia correcta y sin pérdidas de datos. Los protocolos de capas superiores no tienen cualquier preocupación por la transferencia de datos. También es esta capa que se encarga de recibir los datos enviados por la capa de sesión, después de fragmentarlos para que se envíe a la capa de red. Con la recepción hace el proceso inverso, juntando los paquetes enviados por la capa de red en segmentos para la capa de sesión.
Puede decirse que esta capa traslada los mensajes hacia y desde la capa física a la capa red. Especifica cómo se organizan los de un medio en particular. Esta capa define cómo son los cuadros, las direcciones y las sumas de control de los paquetes de Internet. Además del direccionamiento local, se ocupa la detención y control de errores ocurridos en la capa física, el control del acceso y de dicha capa y la lentitud de los datos y la fiabilidad de transmisión. Por esto agrupa la información de transmitir en bloques, incluye. Puede decirse que esta capa traslada los mensajes hacia y desde la capa física a la capa de red. Especifica cómo se organizan los datos cuando se transmiten en un medio particular. Esta capa define cómo son los cuadros, las direcciones y las sumas de control de los paquetes Ethernet. Además del direccionamiento local, se ocupa de la detección. Capa física es la encargada de transmitir los bits de información por la línea o medio utilizado para la transmisión. Se ocupa de las propiedades físicas y características eléctricas de los diversos componentes, de la velocidad de transmisión, si ésta es unidireccional o bidireccional. También de aspectos mecánicos de las conexiones y terminales, incluyendo la interpretación de las señales eléctricas. Como resumen de los cometidos de esta capa.